Bueno, ayer, para quienes estuvieron acá, hablamos un montón de cosas que fuimos hilvanando con respecto a lo que me habían solicitado, que era hablar un poquito de grupo operativo. A mí me gustaría echar un tanto el cuento de cómo llegué acá esta vez, y tiene que ver con el contacto que hicimos con José León para empezar a vincular esfuerzos en torno a lo que estamos haciendo en Mérida a partir de un vínculo que tenemos con compañeros de Cono Sur, que son los movimientos de desmanicomialización, ¿sí? No a los manicomios. Si bien es cierto, en Venezuela no existen formalmente manicomios, nosotros decimos que la práctica manicomial está vivida, ¿sí? En el día a día hay una práctica manicomial de estigmatización, de exclusión, de peyorización del otro, que es ruda, ¿no? Incluso prácticas de carácter manicomial que en lo cotidiano se hace y nosotros no vemos. Por ejemplo, en psiquiatría dicen que no, pero sí se hace. Hay shock con agua fría, ¿sí? Y se hace supuestamente como por una suerte de reorganización de la persona que está en droga. Yo cuando me puse a pensar eso que se hace así, cuando uno es chiquito, bueno, una vez, mira, mi mamá, yo soy de San Cristóbal y siempre viajábamos mucho a Río Chico en Miranda, y un día viajamos y yo lloré desde, bueno, La Pedrera, eso es como 5 horas antes de Barinas hasta Barinas, ¿no? Y ver que ladilla, que un llora así es terrible. Y lo primero que le dijeron a mi mamá, métela en agua fría. El sinónimo de hay que meter el chavo en agua fría para que se calle, ¿no? Es una práctica manicomial que de alguna manera pasó a lo cotidiano, se hizo cotidiano, se normalizó, se habituó. Así como los castigos que se hacían en los colegios, sobre todo católicos, habían personas cuando, entre comillas, se portaban mal, los colocaban en una esquina, o las orejitas del burro, o los arrodillaban en chapita o en carabota. ¿Sí? Son prácticas de tortura de carácter manicomial. Algunas cosas se hacen, otras no. En Mérida, por ejemplo, hemos descubierto en todo este recorrido que estamos iniciando por el tema de la desmanicomialización, cómo todavía se encadena gente, se amarra gente que es considerada loca en los pueblos. Hay una suerte de como terror a la locura como algo distinto, y entonces se busca la manera de aislarlo. Se amarra a la persona. Conocimos un caso hace como un mes donde tienen amarrada de la cama a un chamo de unos 25 años en un pueblo, y otro caso que conocimos en los pueblos del sur, Canaguá, donde abrieron un pozo para meter a la persona porque no quiere que la vean. Bueno, eso estamos en el siglo XXI, en el mes de mayo, y sigue ocurriendo. Y así hay innumerables casos por doquier que no están sistematizados, no están recogidos. Es más, yo estoy seguro que ustedes han escuchado cuentos así, ¿sí? De esconder a lo que se considera loco. Bueno, el movimiento de desmanicomialización va pensando en todos estos temas. Voy a hablar de esto para entrar en la escuela, que no sé si lo tenemos ya, tío. Solamente que no se observa porque el PDF, el proyecto PDF. Ah, coño. Bueno, ya a ver cómo nos arreglamos. No, proyecto el PDF. Toño no está, pana. Toño el amable. No está Toño el amable. Bueno, ya ahí vamos. Bien, pero entonces, mientras vamos conversando, en todo este caso, hemos conseguido toda esta dinámica, ¿no? Cómo nos vamos repensando. Ya empezó el monto de ansiedad esquizoparanoide, diríamos. Ayer hablábamos Melanie Klein, ¿sí? Ayer hablamos un poquito del tema esquizoparanoide, esquizodepresivo, que son dos ansiedades básicas constitutivas del ser humano. Ese no es, pero ¿qué hacemos por eso? Sí. ¿Ese también es PDF? Sí. Ah, entonces. Eso misma desplazó, pero no. Bueno. Entonces el movimiento va pensando todas estas cosas y ver cómo nosotros, que tiene que ver un rato cuando hablemos del campo del derecho,
cómo restituimos la condición de sujeto de derecho a la persona que ha sido violentada y vulnerada, ¿sí? Por ser categorizada de loco o loca. Nos hemos dado cuenta que también la categoría loco es una categoría social. No existe ninguna prueba de que el loco exista como una suerte de fenómeno concreto que se diga que es una patología existente, ¿no? Sino que no, ese no es tampoco. Bueno, sí, el programa de formación. Sí. Ese sí. Bien, pero vamos contando un poquito todo esto porque, bueno, como llegué acá con el tema de la desmanicomialización, contactamos al compañero José León, que nos pareció importante nosotros llevar el proceso, ¿no? Porque, bueno, sí, nosotros en los Andes estamos como por allá, y Venezuela tiene cierto recorrido que hay que empezar como a encontrarse, no con el tema de la desmanicomialización, sino quizá con todo el tema de la salud colectiva, pensar la salud en un lugar distinto al hegemónico, y son puntos de encuentro que para nosotros son fundamentales y necesarios. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos acá hoy hablando y ayer un poquito de la experiencia que hacemos nosotros allá con un referente que, como decía la compañera Ángela, es interesante, hay muchos otros, pero para nosotros es columna vertebral o aspecto nodal de lo que son los procesos de desmanicomialización y un campo de formación que tiene que ver para nosotros con un aspecto que es lo que aquí llamamos operador social en salud mental, cuyo nombre no es ingenuo y tiene una direccionalidad significativa sumamente importante por la palabra operación, ¿sí? Cuando decimos operar en sentido de práctico, de hacer práctico algo. El tema de la psicología para nosotros es que pasa por un asunto de concepción cartesiana de estudiar el tema de la mente. Cuando, bueno, no solo en la escuela de operadores, sino también en el programa de formación en psicología social donde trabajo, las múltiples fantasías con las que llegan los chamos es, bueno, el tema del consultorio, el tema de trabajar con el paciente, y siempre hacemos unos jueguitos como para, bueno, ¿por qué llegamos acá? ¿Qué te trae acá? Y bueno, yo llegué a leer unas vainas como, bueno, quiero hacer telequinesis, vainas así asombrosas, ¿sí? Que bueno, son parte de las fantasías que constituyen a los chamos cuando lleguen, la chama. Pero bien, nosotros nos planteamos, ¿sí?, un tanto hablar de operadores sociales en salud mental, que en síntesis es una psicología social, pero desde un marco que no es la psicología social entendida de que trabaja en el ámbito sociocomunitario, sino que es un tipo de concepción de sujeto y toda una corriente psicológica que para nosotros es interesantísima. Entonces, en el año 2010-2011 comenzamos con esta tarea con un compañero que venía de la Argentina, ¿sí?, que fue discípulo de Alfredo Moffat, no sé si algunos lo han escuchado. ¿Sí? Entonces Alfredo conoce a Ángela. Ya murió, pero... Murió, le dicen el Paulo Freire, la psicología. De hecho eran amigos. Sí. Eran amigos, se visitaron. Sí. Y bueno, comenzamos a construir las primeras experiencias en torno a la formación de operadores sociales en salud mental. Un tanto rudimentario en los primeros 2 años. Bueno, yo me inicié en ese campo en ese momento. Hasta el 2013 estuvimos, después vinieron los que ustedes conocen, guarimbas, todas las escenas que hemos transcurrido los últimos 10 años que han sido muy rudos. ¿Sí? Algunos se fueron, otros nos quedamos trabajando en la comuna, nos fuimos a sembrar, trabajar con procesos de organización social en términos de la producción campesina, nos cayeron a tiro los paramilitares. Bueno, hay muchos cuentos que tienen que ver con eso, y empecé también a entender el carácter subversivo que tiene la conformación de grupos operativos en términos de ayudar a que el grupo sea el protagonista de sus propios procesos, y esto es fundamental. Voy a dar un poquito de este texto porque el autor, que se llama Enrique Pichon Rivière, que para nosotros es fundante en términos de la psicología social, se dice que es el padre de la psicología social en América Latina, ¿no?, que también es desconocido por un ámbito formal de la psicología. Las corrientes psicológicas también son un marco ideológico, Claro. las técnicas tienen un marco ideológico,
O sea, no es ingenuo cómo se produce conocimiento, ni es ingenuo tampoco las técnicas que se creen para trabajar y tratar con lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto que vamos a leer un poquito, estamos hablando, nació de contextos de encierro. Estas técnicas nacieron con los sufrientes, con los jodidos, con la gente que está hecha mierda en los psiquiátricos, ¿sí? Que están como trapos. Si ustedes han entrado a un psiquiátrico algunos en su vida, si sea temporal, porque ahora por ley son máximo 3 meses que puede estar internada una persona, las personas van perdiendo su identidad en esos espacios. Es un tema rudo. Por el encierro. El encierro y el aislamiento, como decían por acá hace rato, es altamente patológico, pana. Pareciera contrario. Claro, porque nosotros los humanos, incluso los mamíferos, o más allá, me atrevería a decir, su sentido es comunicante. Pues. O sea, no hay vida que no se genere ni se geste sin comunicación, hasta las estrellas. De hecho, son los únicos binarios donde los familiares no tienen que devolver a los familiares. Esa es es otro rollo social que vamos a hablar, como por ejemplo que la familia también, el prejuicio cultural de la categoría de loco, no quiere saber y lo tira y lo deposita en un sitio. Exacto. ¿Sí? Mi nombre es María Eduardo, soy licenciada en los Estados Unidos. Ah, mira, bueno. Soy enfermera de 17 años en salud mental, tengo el programa Salud Mental y Psiquiatría. Ajá. Obviamente, José Gregorio Hernández, nuestro campo de allá. Mateus, psiquiátrico de Antioquia, se maneja con sistemas abiertos. Desde los 90, con todo este aspecto de los aislamientos, se sale de control con la infraestructura, con el manejo, y se empieza a dar bien a que la comunidad o el manejo familiar incluya a su paciente. Se manejan los 3 meses, profe, se manejan las puertas rotatorias entre y sales, se maneja el control que debe tener el familiar para conciliar su rol de cuidador. Ahí es donde entra la enseñanza de la enfermedad en la patología. Me despido mucho porque nosotros rescatamos lo que fue. Yo soy nueva acá en Valencia, en mi grupo, chicos asistentes, enfermería y psicología. ¿Qué hacemos en la parte esta? Querer crecer, aumentar. Enfermería, yo hablo por enfermería. La enfermería domiciliaria se abolió, no salió a educar. Cuando traemos a estos chicos, caracterizo con eso porque sí encontramos pacientes en tus hijos todavía, sí, encadenados. Los shots de insulina que dices tú por los chicos meses, es por eso, hacen un shot de insulina y por algo bioquímico para restaurar una respuesta neurotransmisora en este momento va para estos niños. ¿Se empavó el niño? Métale una si se está viviendo. En unas partes andinas más que todo. A mí me dieron un cambio para acá en transformación de válvula, súper, un shock para mí, no pude trabajar, trabajé 3 meses allí, no pude, por el shock de información. A mí me decían, vienes de un psiquiátrico privado, y digo, no, yo no vengo de un psiquiátrico privado, vengo de un psiquiátrico humano. Claro, siempre he criticado lo que humano, donde eso que está dando el profesor, quisimos sacarlo. Este doctor Mateus hace este psiquiátrico abierto, donde les comento a ellas, nosotros bailamos moliendo café, es una música autóctona de nosotros en Trujillo, y antes de cualquier conciliación nos integramos con moliendo café. O sea, estoy aquí, de verdad. Hace falta más café. se la compro. ¿Qué nos dice parte de la práctica? Desde cuando le decimos al niño, bueno, enciérrate, no. Tratamos de cultura de salir a competir, de vincular. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Yo le estoy diciendo a los chicos, y estoy haciendo una cuestión sobre por qué tanta violencia, esos videos que los chicos se graban. O sea, eso ya, ¿qué está pasando? Uniendo a lo que está diciendo el profesor, este tipo de encierro, este tipo de aislamiento, ya que compartimos emoción, uniendo a que queremos arropar, queremos rodear el mismo grupo familiar, por temor, por desconocimiento, porque no se
está educando de cómo manejar a este tipo de pacientes. 17 años en psiquiatría, jamás un paciente me ha golpeado. Tengo trato cuando los compañeros me dicen, María, tú estás loca. ¿Cómo te le vas a meter a un paciente así? Tenemos pacientes que mordían. No, él necesita un abrazo, yo lo voy a abrazar. Me agarraban, profe, me agarraban. No, María, no, él necesita un abrazo. Ese paciente posterior hizo el jardín de mi casa. Wow. Wow, Y- Profe, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué? No, yo quiero, estoy haciendo mi casita, quiero colocar una jardinera. Yo te digo. Y lo fui sacando del aislamiento, acondicionando la llave. Pero ¿qué hacía él? Sí necesitaba a alguien con quien sentirse seguro. Porque esto, oh, mira, para allá, camina, adelante. No, ellos siguen órdenes con amor. Directrices completas con amor y ellos te van. Es su sentido olímpico rectil. Se va contigo y te apresa y te ayuda. Eso es lo que hay que ir sacando en brote en los familiares. Sí, no, buenísimo. Porque también la experiencia nos va diciendo que la reacción de, o sea, es decir, y tiene que ver ya con esto, la Pichón fue descubriendo y lo hemos visto que sí aplica, sí ocurre, que es que la persona que tiene un padecimiento mental es el emergente o portavoz de una situación familiar y social que por algún mecanismo complejo se deposita en esa persona y que es el sujeto más fuerte de la familia que puede hacerse cargo de la depositación masiva de la enfermedad. O sea, está jodida la familia, pero entonces siempre hay alguien que carga los platos rotos, ¿no? El que paga los platos rotos es el que carga el chivo. A eso nosotros le decimos chivado, es el que se chiva. Así como una sociedad, el que es malandro no fue porque nació malandro, sino que por múltiples circunstancias sociales, ese sujeto es la producción social, ¿sí? Que está cargando en su cuerpo y en su historia, bueno, lo que la sociedad produce. Después, bueno, creamos las cárceles para aislarlo también porque creemos que lo vamos a resolver y sabemos que en vez de corregirse son universidades del delito, ¿no? Entonces hay que cambiar el chip, darle vuelta a eso, ¿sí? Ese esquema, y trabajar más bien en términos de prevenir. No sé si llamarlo formar, pero sí que la familia en general, hasta uno mismo, tenga más herramientas para poder trabajar con esa distinción, esa diferencia, que es la persona con padecimiento, y poder generar un tipo de diálogo para, curarnos en conjunto. Es un temazo, por eso decíamos que las prácticas manicomiales pasan a lo cotidiano, ¿no? Ahora quizás hay manicomios a cielo abierto, uno de aquí se va hasta, no sé, para el centro y va a haber 10 personas en situación de calle que generalmente tienen también, por su condición de calle, alguna patología, pero porque están en la calle, no porque sean locos, ya, ¿no? Eso es un tema también, la antropología de la persona en la calle. Nada, hay mucho por contar, tela por contar. Bien, entonces, cuando vamos haciendo todo este recorrido con el movimiento de manicomialización, todo aquello y tal, que el movimiento nace de la escuela, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo conecto ahora todo este rollo. La escuela de operadores sociales que decían en el 2011, 2013, 14, hasta el 19, 20, volvemos a retomar porque las condiciones estructurales existentes que generan cualquier tipo de malestar están vivitas y ahora peor, ¿sí? Mira, cualquiera ha estado a punta de un brote porque lo dejó la mujer o se le murió el perro, depende de las herramientas que tenga, pero hay unos que están más fuertes que otros, pues tienen más capacidad de resolución, y con todo este rollo de repente que te veas el día 15 y los reales no te alcanzaron, tienes que comprar un medicamento, qué sé yo, boom, pues uno trae el brote fácil, ¿sí? Y también hemos visto entonces en todo esto que si las situaciones circunstanciales siguen ocurriendo, hay que empezar a pensar en generar cosas que puedan coadyuvar en la prevención de que eso ocurra por un lado, y dos, en generar recursos e instancias que permitan, ¿sí?, ir como haciendo la contención a esa situación altamente sufriente. Bien, en el 2022 retomamos la propuesta, ¿sí? Iniciamos 2 personas,
la fuimos construyendo y fue decantando en esto, que es un programa de formación completo, ¿sí? Que contiene no solamente el pensamiento pichoniano en términos de táctica, logística y estrategia, sino que contiene también un núcleo fundante que para nosotros es el pensamiento norteamericano. Sí, hay que pensar en estos términos también a partir de nuestras propias prácticas. Entonces, bueno, el fundamento de la propuesta está allí, los objetivos, ¿sí? Que en este caso es trabajar la psicología social, como decía, con enfoque norteamericano, ¿sí? Con distintos autores que son de pertinente estudio y elaboración a través de una instrumentación teórico-técnica. Porque sí, tiene que haber técnicas para esto. El tema es cómo están sistematizadas y cómo están vehiculizadas. Seguimos. Bueno, los objetivos de la escuela son instrumentar al participante como un operador social en salud mental. Volvemos, no es un psicólogo social en términos de trabajar sobre un ámbito, sino que contiene todo un marco de concepción de sujeto y una instrumentación para trabajar tanto en el plano psicosocial, nosotros llamamos particularmente el plano psicosocial, a lo que es el intrapsiquismo, ¿sí? O el plano de la subjetividad. Llamamos el campo sociodinámico lo que tiene que ver con la dimensión del grupo donde se constituye el sujeto, que en este caso el primero es la familia, ¿sí? Que es la instancia instituyente del sujeto en tanto sujeto que es producido socialmente. ¿Sí? El ámbito institucional que contiene la familia del sujeto y el ámbito sociohistórico que contiene las instituciones, los grupos y el sujeto. Entonces, una psicología que sea histórica y de la praxis tiene que partir de la concepción del sujeto, que es una producción que va de afuera hacia adentro y no al revés. Y eso es tremendamente determinante, ¿sí? Porque a veces hacemos psicología social pero con el marco referencial individualista. Y acá el tema que vamos planteando es cómo hacemos una psicología social pensando el sujeto en otro lugar distinto, como sujeto producido, vinculado, ¿sí? Un sujeto histórico que es habitante del contexto y que el contexto lo habita. Y eso hablábamos un poquito ayer, cómo la persona que es de aquí tiene una forma de caminar, una forma de hablar. Hace rato fui a comprarme unas empanadas porque, no sé, yo amanecí como si hubiese bebido anoche. No sé si lo llamo así, pero amanecí como si hubiese bebido anoche. ¿Sí? Y voy a una panadería y claro, y me pongo a pensar en el sujeto de acá, sujeto urbano de Valencia, de esta zona que es el Trigal, que es clase media alta, más o menos, ¿no? Media alta. Ahora media baja, pero en términos subjetivos no. En términos subjetivos media alta. Y se ve en su postura corporal, cómo llega, cómo te miran, la forma de pronunciación de las S al final, que es muy característico de las zonas altas. Por favor, me das 2 empanadas. Pero coño, bueno. ¿Sí? Y hasta las cajeras se aburguesan un poquito, ¿no? Y lo miran aún así y uno, bueno. Entonces, nada, fui pensando en ese tema, también la forma de la mirada, la forma del cuerpo dirigirse para poder hablar con el otro, la forma. Hay algo particular que es de acá, que si ustedes están en los Andes, yo decía ayer que, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta paramera, si uno va a una fiesta aquí, todo el mundo, no sé, es como cuando uno está en Antímano y escucha salsa, la gente se pone a bailar en la acera y ven a los abuelos en esas sillas de plástico sentados hablando y gritando de una calle para otra, ¿sí? Y la gente, y va en el baile, ¿no? El cuerpo se va arrastrando con el contexto que está allí reinando, pues. Pero si usted está en los Andes, no sé Trujillo si tanto, quizás Trujillo un poquito más malandro porque tiene un híbrido ahí entre los zulianos. Sí. Quizá después le he hecho un cuento que tiene que ver con el chilere, que hay un amigo que hace picante en trujillano y parece que la primera cámara de gas que se aplicó en este continente lo hicieron los pueblos habitantes de lo que ahora es Carvajal en Trujillo, con chilere, contra los españoles. Cómo lo metían en cámaras y colocaban chilere en vapor y se ahogaban los españoles con esa vaina. Y coño, son medio gueves. Sí, seguro.
Bueno, entonces el caso es que uno va para el páramo, la zona andina es más cerrada, sí, el frío, corporalmente somos más para adentro, el diálogo más endoperceptivo también, se comunica muy poco, físicamente y menos contacto, es más rudo también trabajar algunas cosas ahí. Pero uno va a una fiesta, generalmente están todos sentados, pegados a la pared, y uno llega y dice, verga, no sé si es una fiesta o un velorio. ¿Sí? Por nuestras características. Y de repente uno necesita algo para empezarse a desinhibir un tanto. Y ahí, sí, y a veces pasa, por ejemplo, en esa zona, que hay mucho incesto precisamente porque el diálogo es menor. Entonces, cuando se da contacto, porque se palotean, entonces generalmente hay transgresión en el cuerpo de la otra, del otro, generalmente mujeres, niñas, ¿sí? Porque también hay una represión muy fuerte de la cultura patriarcal propia también del mundo andino. Y bueno, eso es un tema. Entonces, bueno, se va dando allí, ¿no? Todo este caso, lo que venimos planteando nosotros en la constitución de lo que son las escuelas es para, bueno, cómo generamos operadores sociales en salud mental que puedan acompañar procesos donde los grupos permitan comunicarse, o la gente en los grupos empiece a comunicarse y a generar transformaciones constituyéndose como agentes de cambio. La palabra agente de cambio también está siendo cuestionada ahora porque eso de agente suena como muy policial, ¿no? Quizá como sujeto transformador, eso lo discutíamos con Alberto Saba hace poco, no para que hablar de sujeto de transformación, agente de cambio, quizá un lenguaje que en los 70 tenía su sentido, pero ahorita hay que pensarlo, ¿no? También porque agente de cambio lo secuestró en algún momento las ONG y entonces hablan de agente de cambio en términos de formar sujetos que vayan implosionando desde dentro de los estados, ¿no? Y agente transformador, no sería bien. Sí, o agente transformador. De hecho, nosotros somos agentes de cambio, agentes transformadores. Sí, bueno, Como en la identificación de compuestos de Venezuela. sí, yo ahorita me estoy cuestionando un montón de términos, repensando, ¿no? Ayer también decía un tema, ¿no? La relación dialéctica salud-enfermedad que se puede estar aquí, ¿no? Bueno, qué sé yo, es una tarea que creo que es necesaria si vamos nosotros a pensar la salud mental desde un lugar distinto, en términos también de lo político, de cómo es una ciencia que tiene que ver estrictamente con una forma de pensar el mundo y hace ejercicios sobre el mundo, sobre los demás, sobre la persona, sobre la gente, ¿no? Entonces hay que repensar los términos y también hay que repensar las profesiones que tienen que ver con esto. Por eso estamos hablando de operador social en salud mental. En un lado es para no meternos en rollos con el colegio de psicólogos, porque la ley de 1978, si mal no recuerdo, se abrogan que son los que tienen la potestad de poder generar procesos con las personas que llamamos pacientes. Pero nosotros creemos que eso si se restringe el caso, el hecho a la psicología. Pero si entendemos al sujeto en términos de salud mental, es otra cosa. La salud mental entendida como un derecho humano, que es una práctica social cotidiana. Y en eso entra mi mamá, en eso entra mi abuela, en eso entra cuando estoy, bueno, arrecho y me voy para el lugarcito, antes se llamaba Las Cibeles, y bueno, me conseguían un poco de panas, poetas, y nos sentábamos a hablar, y lo escuchaban a uno y salía tranquilo. Si hubiese sido un tema crematístico, seguramente me mandan por consultorio y me quitan $20 por escucharme y salgo confundido. Por lo menos aquí salía, no sé si alegre, pero por lo menos así como si no hubiese bebido. Sí, entonces bueno, hay que ampliar el espectro. El espectro del campo sí, en el caso de la salud mental como derecho humano. Los objetivos nuestros, entonces decimos que es instrumental a quien atraviesa este proceso como un operador social de salud mental, ¿sí? O agente coadyuvador de procesos de transformación desde el concepto pichoniano. Ya aquí ya empezamos a meter el tema, ¿sí? Porque coadyuvamos, o sea, no somos los únicos, sino que somos uno más dentro de todo este proceso. Esto es fundamental, que vamos trabajando en el proceso de formación, que son de 4 años, unos modos de pensar, sentir y hacer. ¿Sí? Es una tarea dialéctica que generalmente en el mundo que tenemos nosotros está disociado, y eso es lo que genera
sufrimiento. Generalmente hacemos una cosa y pensamos otra, sentimos una cosa y decimos otra, ¿sí? Y esa disociación genera sufrimiento. Y uno lo ve en lo cotidiano, ¿sí? Diría Gregory Bateson y toda la escuela de Palo Alto, que anoche le hablábamos acá con Pedro, una larga conversación muy fructífera en todos estos términos, que el mensaje paradojal también está en lo cotidiano, ¿sí? La esquizofrenia, dice la escuela de Palo Alto, y yo sí creo, tiene que ver cómo se va subjetivando mensajes contradictorios en un mismo comando. Por ejemplo, coma helado pero no se chorree. Wow. Mamá, tengo frío. ¿Usted qué va a saber? ¿Tú lo que tienes hambre? Y va decodificando a la persona las cosas al revés. La imitando. Después cuando se consigue, sale uno de la casa y va a la realidad, cuando chiquito, pues resulta que la realidad se maneja de otra manera y las codificaciones que aprender en casa están disociadas. En el campo militar algo así como te ordeno que me obedezcas. Uy, eso paraliza, pana. Si nosotros agarramos un computador y le metemos varios comandos al mismo tiempo, la computadora chilla para y se cuelga. Bueno, así también nos pasa a nosotros, nos colgamos. ¿Sí? Uno colapsa. Entonces cuando te dan mensajes paradojales, uno colapsa. Y es lo que pasa a veces en instituciones, que son altamente patologizantes, van y generadores de sufrimiento. En las públicas también, porque desde Caracas les dicen, tienes que cumplir con esto. Y cuando llegan a la zona educativa, y cuando llega al jefe de zona, tienen que hacer esto. Y cuando llega a la escuela, hay que hacer esto. Y la escuela, pero ¿cómo lo hago? Y tienen que cumplir, se viene la paradoja, y eso genera un monto de sufrimiento rudo que después no haya cómo resolverse porque no hay los instrumentos necesarios. Bueno, entonces por eso nosotros hablamos de sentir, pensar y hacer, que tienen que irse integrando sucesivamente para que el sujeto que se va convirtiendo en un agente ayudador de los procesos de transformación pueda hacer su trabajo como corresponde. Ayer leíamos un texto que los dejé en físico, se puede mandar en digital, que es por qué y para qué ser operador social. Parte decía que uno se vuelve realmente un operador eficaz cuando logra resolver los problemas de comunicación propios. Solo cuando lo logra, palabras más, palabras menos, se convierte en un buen operador, porque sabe interpretar los conflictos. Hay que atravesarlos, sí, pero también hay que repararlos. Bien, entonces capacitar en este caso y formar a participantes en teorías y técnicas operativas, volvemos con la palabra operativa. Sí, y la prevención, en esto deben haberlo escuchado ustedes muchísimo, viene la jerga psicoanalítica, el encuadre, ¿sí? Pero el encuadre, y nos faltó ayer hablar de esto un poquito, para nosotros es fundamental porque es lo que nos va a permitir en tiempo y espacio poder llevar a cabo procesos. Si no es difícil poder, los que trabajan con adicciones, yo no pude, porque es rudo, el encuadre tiene que ser rajatabla, si no se te van las manos, todo el proceso, ¿no? En los procesos de aprendizaje también, y en la vida cotidiana todo tiene su encuadre, en sentido de que todo tiene su tarea y su función también. Por ejemplo, nadie va a cocinar un sancocho en la poceta, ¿sí? El baño tiene una función específica, la cocina tiene otra función específica. Hay roles, pues hay roles y funciones en toda la vida. Cuando eso se difumina, estamos en presencia del rol, ¿no? Y eso pasa por el tema de la comunicación, cómo se consiguen las cosas, ¿no? En los pueblos del sur, en Mérida por ejemplo, lo que es Canaguá, Chacantá, El Molino, es un pueblito que es toda una zona que se fue como dando de características endogámicas, ¿no? Todo el mundo es rojas, rojas, molina, molina, rojas, molina, mora, rojas, y ya, por generación. Me di cuenta que cuando hablan ellos los tiempos adverbiales, a veces como que se invierten. Y el pueblo ha ido desarrollando una suerte de mensaje encriptado donde no hay posibilidad de explicitación, queda como ahí atrapado y hay problemas, pero por montón, porque se quedó encerrado. El modelo de ellos, de la comunicación, se quedó encerrada en ese rango nada más. O sea, el pueblo se quedó ahí, ¿no? Un circuito cerrado. Y nosotros vamos a decir que cuando hay circuitos cerrados son dilemas, y cuando el circuito cerrado es dilemático, estamos en presencia de la aparición de las condiciones que van a generar la enfermedad mental, lo que llamamos enfermedad mental, ¿sí? Por eso Pichón va a decir en algún momento que
La comunicación es el riel de la salud mental. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué vamos nosotros a trabajar? Desarrollar aptitudes en términos de herramientas que tienen que ver con capacidad de establecer encuadres operativos horizontales. Bueno, se fue muy para abajo. Eso, para arriba. Ajá, ahí. Capacidad de leer distintas dimensiones al mismo tiempo, basadas en un pensamiento teórico que reconoce una causalidad múltiple, ¿sí? No es unidireccional, sino causalidad múltiple o policausalidad de los padecimientos o las condiciones que la generan. Comprender discursos grupales y organizacionales como resultante del entramado de la producción de los participantes, participaciones diversas. Diseñar intervenciones, fijémonos, a medida adaptando los dispositivos a las características de los destinatarios y no viceversa. No es que el destinatario, lo que se llama vulgarmente paciente, o se llama en este caso usuario, se tiene que adaptar no solo, sino crear las condiciones y los dispositivos para adaptarse a las circunstancias particulares. Por eso es situado. Sí, la psicología en este caso es situada. Decir tratante, Pudiese, sí. Facilitar entonces convergencia de heterogeneidad de participantes, Ahora sí vamos a meterle 8 horas porque si va el tiempo está. Baja un poquito más. Bien, ¿cómo trabajamos nosotros? Bueno, es 3 años, realmente son 4 con una de práctica, llamamos profesional, que es poner en ejercicio todo esto que se aprende en grupos operativos. Sí, trabajamos con la técnica de grupo operativo, grupo taller y trabajamos con seminarios. Sí, el grupo operativo va a tener también su técnica, tiene su propio encuadre, que tiene que ver con una hora de clase en este caso, esto es como se da la didáctica de la escuela, ¿sí? Y después una hora de grupo operativo, que es la instancia de reelaboración de la información que previamente se dio. Eso en términos terapéuticos también es muy potente, porque nosotros sintetizamos en un concepto o noción llamada tarea los dos procesos, el vertical del sujeto que trae su historia y en la horizontalidad del grupo donde se pone en juego la historia de los sujetos que a través de constante de tiempo y espacio, es decir, que el grupo se reúna una hora en un lugar determinado durante un tiempo prolongado, va generando una mutua representación interna que es lo que va a ir poco a poco convocando a que uno vaya cambiando los modelos de aprendizaje. Y si uno cambia los modelos de aprendizaje, quiere decir que se está curando, está cambiando. Que es lo que se estanca en la vida cotidiana y es lo que se rompe, que cuando se rompe va apareciendo el padecimiento mental. ¿Sí? Estoy tratando incluso de usar padecimiento mental en vez de hablar de enfermedad, usuario en vez de hablar de paciente, ¿sí? O tratante, no sé qué buscarle la vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las palabras definen el mundo, diría Freire. Bien, la estructura del taller, bueno, también parecía un cooperativo, pero tiene que ver con un poquito el proceso creador. Los seminarios, es más o menos de carácter tradicional, un seminario generalmente en presencial o vía digital, es como complemento del proceso de formación nuestro, que ahorita vamos a ver un poquito cómo está constituido. El perfil para nosotros del egresado, nosotros no hablamos de titulación, somos una cooperativa, creemos en la salud mental como una construcción colectiva, cuya constitución es un principio cooperativista, ¿sí? Se hace en conjunto, ¿sí? Es grupal, conjunto la construcción de la salud mental, por eso nos aglomeramos en una cooperativa, ¿sí? Intentando, y digo intentando porque es un ejercicio que hay que ponerlo en práctica, a vivir el principio cooperativista, ¿no? De los que estamos metidos armando este proceso. Por eso no somos ni fundación ni no esas cosas, sino una cooperativa, ¿no? Y tiene carácter ideológico potente, pero bueno, me siento soberbio ahora, así como si no estuviese en la calle. Bien, coordinar en este caso el perfil, ¿no? Y observar grupos en las áreas institucional, comunitaria, social, con el fin de diagnosticar problemáticas, instrumentar dispositivos, colaborar en la elaboración de diagnósticos situacionales, ¿sí? En equipos interdisciplinarios. Y la escuela, a partir también después de la constitución del movimiento, propusimos como complemento a lo que ya vienen haciendo aquí en Lara, en Lara, acá en Carabobo, creo que en Margarita también un proyecto de ley, ¿no? Sí, En Vargas, nosotros logramos aprobar la segunda ordenanza municipal de salud mental integral y comunitaria
en el municipio Libertador de Mérida, donde se incluye la figura del operador social como uno de los coadyuvadores del proceso de consecución de la salud mental como derecho, ¿no? Y estamos empujando duro para que la ley regional se apruebe, ¿sí? Bueno, en eso, y creemos que también hay que hacer fuerza conjunta para una nacional, ¿no? Que es una deuda, ya son 35 años de deuda, formalmente hablando a partir de la declaración de Caracas del año 90, ¿no? 35 años de deuda. Bien, diseñar, planear, monitorear proyectos de desarrollo y definición en los campos grupales, institucionales y comunitarios. Se me iba. El tema interdisciplinario, porque nosotros estamos planteando en el marco de la ley que en términos prácticos se comience a dar la interdisciplinariedad en los espacios de salud, apuntando a que tenemos que trabajar y crear los dispositivos necesarios en el sistema de salud de atención primaria, ¿sí? Y también concibiendo la salud primaria antes de que acudamos, como ocurre todos, que tenemos una gripe y nos vamos al hospital y se sature el hospital, que son, entre comillas, para hiperespecialidades, ¿no? En Mérida, por ejemplo, el hospital universitario, que es tipo 4, está saturado, y el servicio de psiquiatría está saturado, y la gente va por el tema de la misma fantasía de que voy allá para que me resuelvan un tema que de repente se resuelve en lo cotidiano. Entonces todo el mundo termina medicado, que tampoco es tan bueno, ¿no? Cosa que se puede resolver sencillamente con una primera escucha. O en un espacio donde esté sencillamente el arte y el encuentro de la gente, ¿no? Después les he hecho el cuento de un espacio en un barrio en Mérida, más abajo, se me ha ido un pueblito, que la gente viene de los pueblos del sur, que las mujeres se reunieron para hacer talleres. Las mujeres que no salían de su casa empezaron a salir, eso es uno de los roles que tenían con los maridos. Empezó la cosa a subvertirse, los tipos se arrecharon. Había un chamo que tenía 2 años y medio sin salir de su casa y fue a un taller de repostería, y a partir de allí volvió otra vez a salir a la calle, ¿sí? Y estar en esa comunidad, los personajes que vulgarmente dicen que son los locos, que son de la comunidad, pero tienen una cosa que generalmente en el campo urbano no tienen, que es tarea. O sea, cheo loco, le decimos así, un carajo que a veces se echa unas curdas y termina en la acera, alguien lo recoge, lo lleva para su casa, pero es el que busca las bombonas, toca, se le paga algo, mira, ya viene algo, tiene un rol, tiene tareas, la gente lo recibe a su casa, porque tiene eso de pueblo, ¿no? Los barrios tienen eso de pueblo, ¿no? Las puertas abiertas, entre carajos, se le da café, pan, echa un cuento, se va, pero no es un sujeto que está en la calle como un nadie, sino que, bueno, la familia vive más arriba, pero la gente le da pena porque tiene su condición y lo dejan que dé vueltas por ahí, pero no es de la calle. Sí, no es de la calle, tiene donde dormir y la comunidad lo alberga, ¿sí? Y eso que llamaba ayer del tema de la albergación, la comunidad alberga. Bien, seguimos un poquito. Seguimos, esto ya... Entonces el programa de formación nuestro, seguimos, ¿sí? Contiene, como decíamos, 4 años, ¿sí? Y el primero es vivir el grupo, transitarlo, atravesarlo, saber que es un grupo, pero en términos de la técnica, ¿no? Que tiene su encuadre con un dispositivo de trabajo, que es un observador y un coordinador de grupo, ¿sí? Que tiene sus funciones específicas en términos de roles diferenciados. Esos roles diferenciados tienen que ver con el aprendizaje de la coordinación como el psicólogo social. O sea, un psicólogo social coordina grupos del lugar nuestro, ¿sí? Con la técnica nuestra, que acompaña procesos, decíamos ayer, como el arriero, no nos dirigen sino que los acompañan, pero para poder comprenderlo hay que atravesar primero la situación grupal, donde reelabore sus esquemas referenciales en el primer año, y tiene que desarrollar, en este caso, los conceptos fundamentales de esta psicología social, un lenguaje técnico que le permita comprender y hacer uso de los contenidos, ¿sí? Experienciar el grupo y conocer sobre la práctica de las comunidades alternativas y autogestivas. En Venezuela hay algunas, ¿sí? Hay otras que no, pero hay otras que están inconexas, por ahí dando vueltas, ¿no? Nosotros creemos que es necesario construirlas desde un lugar sistemático, práctico y sistemático. Hay que sistematizar esas experiencias. Y a nosotros los venezolanos a veces nos cuesta llevar cosas con sistematicidad por un tiempo prolongado. Somos muy franco-empíricos, ¿no? Como vayamos yendo, vamos viendo. Y eso juega también en contra. A veces sí nos ayuda, pero otras veces juega en contra.
Y bien, ¿qué vemos nosotros en el primer año? No, dale para atrás, dale para atrás. Un poquito ahí donde decía el primer año. ¿Qué vemos en el primer año? Esto está aquí. Ahí donde se practica uno. ¿Sí? Hacia aquí sobre el padrón está armando duro. Entonces, bueno, vemos la introducción, lo que son los conceptos de aprendizaje, comunicación, grupo operativo, la diferencia con grupo operativo, organizadores básicos, vectores de cono invertido. Ya hablamos un poquito de eso así, apretado, ¿sí? Dialéctica 1, psicoanálisis 1, lo que es el esquema conceptual de referencia del operativo, la teoría general de la conducta, pero vista desde otro lugar, cómo se produce, por ejemplo. La teoría del vínculo, que para nosotros es muy importante. Yo no sé si ustedes en el proceso de ahora sí se escucha. Yo no sé si ustedes en el proceso de formación ven, por ejemplo, algunos contenidos psicoanalíticos. Por ejemplo, uno dice en lo cotidiano, no, el instinto, ¿sí? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, Eros, Gitana, y todas esas cosas, ¿sí? Nosotros en el tema de la teoría del vínculo hay un concepto, no, una categoría que es fulminante, que se opone a la de psicoanálisis, a la categoría de instinto, que es como si hay cosas que tienen que ver con humanos como si fuesen fuerzas endosomáticas, ¿no? Como que están de adentro y salen. Por ejemplo, dice, no, eso que hizo fulano es por instinto, eso que hace el bebé es por instinto, ¿sí? Va a la teta por instinto. Nosotros decimos que no es por instinto, sino por necesidad. Y eso es categorialmente determinante. ¿Por qué, pana? Porque uno necesita del otro, porque somos seres dependientes y vulnerables. Desde que nacemos, no nos crian así como el caballo, o qué sé yo, y sin embargo necesitamos de otro, ¿no? Y la necesidad también va a posicionarnos en un lugar distinto para pensar todo el tema de la constitución de lo psíquico, ¿no? Y también entonces cómo son las intervenciones que también cambian la forma en que se piensa, en que se hace, para no repetir eso que normalmente hacemos desde el punto de mira hegemónico. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bien. Entonces, bueno, la teoría del vínculo es un desarrollo muy potente en ese proceso. Las nociones básicas de psicopatología, nosotros creemos que sí hay que comprender, bueno, qué es un esquizofrénico y en qué área fenoménica se encuentra el proceso de disociación del sujeto, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando es una histeria, cuando es una neurosis, qué tipo de neurosis existe, ¿sí? O el sujeto padece en este caso. Yo tengo familia que es burda, obsesiva, y el control es una vaina fuerte, pana. Y cuando hay algo que se sale de ese rango de control, es caos. Pero esa fue la neurosis como forma fallida de la realidad que pudo desarrollar para poder aguantar la vida. O sea, también hay que comprenderlo, ¿sí? Y esas cosas hay que, nosotros las vamos trabajando también, la vamos viendo, la vamos comprendiendo, ¿no? Lo que no se estudia en casi ningún lado, y nosotros tratamos de que sí, es como un psicópata. ¿Ya? Sí, porque eran 4 por ahí todos. Ah, no, así. Pero miren, vamos, muy rápido, así vamos sucesivamente. Pero vemos seminarios, estos seminarios, me pusieron a hablar, y estos seminarios tienen que ver con este compañero Fernando Farris de la Argentina, Alberto Saba, que les voy a colocar algunas cositas ahorita, trabaja con nosotros en el proceso de desmanicomialización. ¿Sí? Vemos nosotros derechos humanos en Venezuela y Latinoamérica, con una compañera que es abogada y ella tiene más de 20 años trabajando en el servicio de psiquiatría. Entonces, en ese lugar es que empezamos a pensar el tema de los derechos humanos en términos de la restitución de la condición de sujeto de derecho de la persona que es violentada, primeros auxilios básicos que también creemos que es fundamental manejarlo, batalla para arriba así. Bien, el segundo año tiene que ver con los procesos de observación, hay un entrenamiento completo de un año con un marco teórico también, ¿sí? Es decir, para que se cultive el tema de la disociación instrumental necesaria para que el operador pueda operar efectivamente de cualquier situación, ¿sí? Y no haya procesos transferenciales, ¿sí? Depositación por parte del operador sobre una situación o identificación sobre algo que esté pasando, que lo atraviese y después los dos queden en el pozo y hay que buscar otro para que lo saquen. Transferencia y contratransferencia. Sí, la contratransferencia cuando lo hacemos de modo operativo. Eso ya, cómo se hace la contratransferencia operativa para que
Lo que hay es una modificación y uno no caiga en el juego estereotipado de la repetición de lo que el usuario, la comunidad o el grupo esté tratando de transferirle a uno. Bien, entonces, ¿es tercer año? Segundo. Vemos otra vez una segunda vuelta de derechos humanos y salud mental. Me puse esto para no ir de rudo. Arte y salud mental. Daniel Méndez, Alonso Peña, estamos trabajando todo esto. Ángela, sí. Juegos de recreación, artes escénicas, juegos teatrales, taller de escritura, elaboración de máscaras. El tema de la elaboración de máscaras es clave, sobre todo con niños, porque la máscara te permite ser otro. Igual que el psicograma te permite ser otro. Alguien que no es uno, el papel de uno, el rol de uno puede imaginarse siendo otro, y el psicograma hemos vivido situaciones potentísimas donde en abuso, sobre todo la persona que fue abusada, puede recrear la escena y hacer lo que no pudo hacer en aquel momento. Y es tan potente y tan movilizador que es como una reestructuración acá. Y Alfredo Mafar utiliza el teatro. Y Pichot Rivera usaba la fotografía. Sí. O sea, hay bueno, yo tengo una imagen que iba a mostrar, porque para que vean que hay unas conexiones. O sea, no es, nosotros sin darnos cuenta somos un equipo. Es correcto. Sí. Bien, el tercer año tiene que ver con la práctica de la coordinación de grupo. Este segundo se entrena, el sujeto como un observador, aprende a elaborar crónicas. Las crónicas para nosotros son como una suerte de historia médica donde hay un registro literal y concreto de toda la conversación del grupo. Si se entrena la escucha, la mirada, el proceso de disociación instrumental, como decíamos, y en el tercer año los participantes aprenden a hacer intervenciones en el campo de lo grupal. Desde la ley que le dan, dele para adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, trabajamos todo esto. Y los seminarios que vemos, crisis civilizatoria, que te toca con José León, ¿sí? Teatro participativo, que es con Alberto Saba, que ya les voy hay un taller con Alberto Saba el 20 que es abierto en la red latinoamericana. Les voy a pasar la información para que por favor se suben si es posible y aprendamos todo. Manejo de eventos adversos según el cuerpo bombero, ¿sí? Pero nosotros creemos que es fundamental que un operador social también maneje todo el tema de campo de las emergencias. ¿Sí? Todo. Y estamos creando en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida, ¿sí? la primera brigada de auxilio psicológico, como el segundo frente de emergencias y catástrofes. Porque hemos visto, por ejemplo, cuando hay protección civil, bomberos y todo esto, los tipos también se cargan de lo que ven, no hay espacio de contención, y los familiares que perdieron todo, o la comunidad también queda desvalida, y no hay quien acompañe ese proceso. Entonces también... Aquí en Protección Civil trabajó allá algo que se llama psicotrauma. Ah, chévere. Es un psicólogo, pero él llega en bicicleta así. Hay que ver el enfoque, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un poquito de técnicas corporales, ¿no? Porque saben que cuando se desentrama uno, cuando entra en un brote, lo que sea, lo que se pierde es la posibilidad de simbolizar. Y entonces hay que trabajar con el cuerpo. Y ayer había varios que les costaba meterse en el grupo, y bueno, si estamos trabajando esto, vamos a trabajar con gente que trabaja con cuerpo. Hay que desasexuarse, perder un poquito el miedo al cuerpo del otro, tocarse, ¿no? Y aprender a tocar, no en términos, ¿cómo sería? Eróticos, sino en términos de albergar. Sí. Se despierta un erotismo social distinto. Sí, ven. Sí, una seducción de la posibilidad de la vinculación con el otro. Sin que sea la misma. Es correcto. Bueno, después un semestre de pasantías y tal, y después un trabajo que tiene que ver con la elaboración de llamarían tesis, que es la transformación de un espacio comunitario. Y vemos todos estos seminarios: observación etnográfica, investigación de acción participativa, salud mental y consumo problemático, ¿sí? Elaboración y gestión del proyecto. Es decir, un psicólogo, un operador social, para nosotros tiene que manejar todo esto, tiene que ser un tipo íntegro. Por eso son 4 años de proceso de trabajo y formación. Integral. Sí, integral, ¿no? Bien, hay unas cositas rápido, no sé si me queda como 5 segundos, pero de Daniel Méndez, que le quería comentar, que es el de arte y salud mental. Daniel Méndez es un compañero que lo volvieron mierda en los servicios psiquiátricos. Desde los 5 años de edad lo diagnosticaron con esquizofrenia, cosa que me parece absurdo. A los 5 años de diagnosticar a alguien así, los jodieron, y de chiquito le dieron medicamentos, se le cayeron parte de los dientes, disfunción sexual, eréctil, pues. ¿Sí? Es un compañero que es de la diversidad sexual y artista. Fue expulsado de la Universidad de los Andes porque consideraron que no estaba apto para ser profesor por su condición.
y nosotros vemos que eso es una violación de sus derechos, ¿no? Entonces, esa discriminación es fuerte y por eso no hay ninguna legislación que proteja. Por eso también es que en la legislación venezolana eso está disperso, ¿no? Hasta ahorita que se está como, bueno, y los esfuerzos que se han hecho por recoger eso en materia de ley, en una ley, ¿no? Que ya hablarán de eso y, bueno, de cómo portamos. Y entonces Daniel Méndez nos acompaña en ese proceso, porque ha estado también amarrado, ha estado 48 horas en contención mecánica, donde se ha hecho pipí, pupú, y bueno, es el que inauguró el taller de yoga en la unidad de psicóticos agudos, está llevando procesos de arte, está haciendo cosas interesantes dentro del hospital, y nos acompaña a nosotros desde el lugar de los sufridos, desde el lugar de la acción, a enseñar las técnicas artísticas para un operador social de salud mental, ¿no? Bien, ahí en los afiches rapidito, ahí en el pendrive, no sé cuál, Daniel fue participante con nosotros en la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental del primer encuentro que se hizo de usuarios en Latinoamérica de artistas, usuarios artistas, ¿sí? Y para junio de este año tenemos el segundo encuentro. Vamos a hacer 2 encuentros con la Red Latinoamericana de usuarios artistas de los sistemas de salud mental. Van a participar Brasil, Venezuela y Argentina. Si ustedes conocen compañeras y compañeros que no solamente sean usuarios, sino que hagan arte, ¿sí? Y que estén empezando a generar prácticas de transformación artística dentro de los servicios de salud mental, bienvenidos. Porque nosotros consideramos que hay que armar también el movimiento de familiares y usuarios de los servicios de salud mental. ¿Y cómo hago yo si quiero participar? Si es usuario del servicio, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, por ahí están los afiches, no sé si se pueden colocar, son en imágenes, pero en todo caso, parte más o menos del proceso como lo hemos venido llevando a cabo. El 20 de este mes decía, vamos a ver si vamos allí, si da chance, me ver acá. No, vamos a ver, se ven por acá. Hay que verlo. A darle por abajo. No, abajo. Bueno, no, sí, para abajo. Les voy a hacer un comentario. Sí. Miren, les voy a hacer un comentario porque es maravilloso que puedan profundizar lo que les está diciendo. Sí. Pichón Riviera es una gran referencia en la propuesta de Ciudadanos. Mi primer proyecto de investigación de maestría fue sobre cuerpo, arte y manicomialización y yo fui a la Argentina a estudiar a Pichón Riviera. Pichón Riviera es tan cirandero porque él se crió con los guaraníes. Sí. Entonces lleva el psicoanálisis a la Argentina y a partir de ahí, en sus diferencias, porque entendía de otra manera el mundo, porque ya estaba en contacto con los guaraníes, que propuso psicología social. Cuando el profesor Pedro dice que la primera revolución psiquiátrica se dio en Italia, yo acabo de ir a Italia para decir que la primera revolución psiquiátrica no la hizo Franco Basaglia, la hizo Pichón Riviera, porque Pichón Riviera entró en contacto con los brasileros fueron a Italia y los italianos hicieron eso, pero el primero que lo hizo fue Pichón Riviera. Sí. Estudien a Pichón Riviera. De los años, por eso decíamos, el año 45 en adelante había prácticas de ese tipo. Pero bueno, nosotros los latinoamericanos tenemos un afán de negación de nuestras propias vainas impresionantes. Por eso hay que recogerlas. A los chicos les decía, pero hay que sistematizar toda la historia de la salud mental en Venezuela, que tenemos deuda. Bien, este es el afiche para cerrar del 20. Hay un enlace de prescripción, se lo voy a pasar a Jennifer para que lo rebotes. Y el 20 ahí decía a las 6 de la tarde en Venezuela es el taller, sería buenísimo que lo hagan. Alberto Sadas es una de las referencias más potentes de la comercialización de América Latina. Sí, es un tipo interesante, muy interesante, y fue el creador del Frente de Artistas de Lorca, que fueron las experiencias paralelas con Brasil que se dieron en ese campo. Que ayer decíamos que bueno, van más de 25.000 personas que están en calle a partir de todo esto. Y aquí hay un marco ideológico interesante. No es el arte como terapia, sino el arte como práctica que genera transformación. Sí, porque el sujeto que hace arte se convierte en otra persona distinta al rol que se le adjudicó del paciente o del loco o lo que sea.
se convierte en artista. Lástima que no dio tiempo, pero hay 3 factores fundamentales que se dan en este proceso de desmanicomización desde el arte, que es revolucionario en todo sentido. Pero bien, miren, agradecido, creo que ya es suficiente, no sé quién viene. Bueno,